La tercera sección. Ajá, bueno, empezamos a grabar. Buenas tardes a todos. Estamos en la tercera sección del ciclo de formación de militantes de la Internacional Antifascista, en el capítulo de Bélgica. Hoy vamos a hablar de la lucha ideológica en torno al fascismo, específicamente sobre una resolución emitida en 2019 por la Unión Europea. Ah, Sobre la base de la teoría del totalitarismo, en donde compara el comunismo con el nazismo. El invitado de hoy es el camarada Ringo, que es activista de ARLAC. Esta conferencia ha sido organizada con la colaboración de la PECOA, la plataforma de la clase obrera antiimperialista, ARLAC, organización belga, el capítulo belga de la Internacional Antifascista y las brigadas BRICS. También tenemos la colaboración de la organización Fire This Time de Canadá, a través de la camarada Alison Bodin. Les doy la bienvenida a esta tercera sección. Recuerden que la siguiente sección será en francés con traducción al español y hablará sobre el papel de la Unión Soviética en la derrota del fascismo. Esa va a ser la siguiente sección. Están invitados también, aunque obviamente va a tener otra dinámica por el tema del idioma, ¿no? Bueno, yo le cedo la palabra aquí al camarada Luis Primo, el moderador, y al camarada Ringo, que es el invitado de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos a este ciclo de conferencias para la formación de militantes, organizada por la Internacional Antifascista, capítulo belga, con la colaboración de ARLAC, PECOA y BRIC, PSV. Hoy con esta conferencia número 3, la lucha ideológica en torno al fascismo. Ya Marcos nos recordó que la última conferencia, que será el 8 de mayo, es el papel de la Unión Soviética en la derrota del fascismo hace 80 años. Tendrá otra dinámica que nosotros le iremos diciendo. Entonces, en esta conferencia, la número 3 que realizamos, eh, podemos decir Ringo es chileno, refugiado en Bélgica desde 1988, combatiente de la resistencia contra Pinochet, coordinador de ARLAC y activista de las causas internacionales como la Revolución Bolivariana y todos los países del ALBA, y en particular en estos momentos con Palestina y el Congo. En la conferencia 3, como ya dijimos, que se llama La lucha ideológica en torno al fascismo, trata precisamente como introducción, es la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019, que Ringo nos dará una visión acerca de esa resolución del Parlamento Europeo, de la Unión Europea. También nos abordará las luchas internas del partido bolchevique de la URSS en los años 30. Nos hará ver también la situación internacional de la época, desde la agresión japonesa contra el norte de China en el 31, el tratado Molotov-Ribbentrop, cómo los occidentales apoyaron a Hitler y estuvieron en contra de la URSS, las tentativas de la URSS de un frente común contra el fascismo, los acuerdos de Múnich y significación del pacto y efecto en el curso de la guerra. Como conclusión, él nos dará una visión de el Partido Comunista de la Unión Soviética, unificación interna tras la crisis, cómo fue derrotada y liquidada la quinta columna, la industrialización que se desarrolló en la URSS durante esa época, la unidad nacional en defensa de la URSS, todo lo que significó.
cómo se desarrolló esa unidad a partir de la Segunda Guerra Mundial y el rol de la resistencia en los países ocupados. Como verán, es una conferencia que nos va a demostrar más o menos cómo es el proceso de esa lucha ideológica en torno al fascismo, que evidentemente lo digamos, fue desarrollado prácticamente por la Unión Soviética. Les dejo a ustedes en la voz de Ringo, nuestro exponente de hoy. Ok, Ringo, cuando quiera. ¿Aló, aló, se escucha? Sí, Perfecto. La dificultad de este tema es el carácter vasto. Existen muchos aspectos diferentes y contradictorios. Toda la lucha política en sí es complicada porque no todos los actores dicen lo mismo en cada periodo. Existen conflictos internos dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, que hasta ese momento se llama bolchevique, y después el escenario internacional cada vez más grave va a hacer que esas contradicciones que son internas o propias a un partido en el contexto de ascenso del fascismo se lleven a su extrema contradicción. Ese es un problema. Y el segundo gran problema que hay es el carácter polémico. Es el carácter polémico. Nosotros trabajamos sobre base de documentos, de fuentes. Más tarde puedo compartirle con ustedes algunas fuentes para que también puedan hacer sus propias búsquedas o incluso descargar algunos documentos. Esto es importante porque la mayor parte de la gente que trata estos temas sigue una línea general, que esa línea general en realidad emana de la Guerra Fría. Entonces las contradicciones, los conflictos y las posiciones que se plantean, incluso en el seno de la izquierda hasta revolucionaria, muchas veces están marcadas por el conflicto de la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y el imperialismo norteamericano tras la caída del fascismo. Esa es una primera cuestión. Ahora, sobre la resolución del Parlamento Europeo, esta resolución tiene diferentes considerandos, tiene conclusiones, es una declaración larga de carácter histórico, supone que los vencedores del lado occidental quieren escribir la historia y entonces consideran que la ofensiva de Hitler, la agresión de Hitler, habría sido facilitada, si no ayudada directamente por la Unión Soviética. Eso le lleva a la conclusión de que para poder combatir el nazismo había que combatir la Unión Soviética. Esas tesis abundan mucho en los estudios universitarios. Cuando uno estudia en la universidad o alguien haya estudiado, van a ver que esos temas incluso en la escuela secundaria suceden. En los años después de la guerra, la inteligencia europea era proclive a las ideas de izquierda tras la guerra. La influencia de los comunistas y la gente que luchó contra el fascismo son inmensos. Entonces, espontáneamente, la gente que iba a la universidad era rebelde y era de izquierda. En aquella época se plantearon cómo hacer para que la gente espontáneamente vaya para la derecha, que es la situación actual. Entonces, hubo muchos congresos que le llamaron congresos por la paz, congresos por la cultura, congresos por la democracia, en los que fueron afinando los instrumentos ideológicos. En el año 61 dieron su primera conferencia en España, en el periodo de Franco, y el tema era precisamente el fin de las ideologías, el año 61. Entonces, desde el año 61 que se recicla un mismo material que se va desarrollando y termina imponiéndose. Y se termina imponiendo a tal manera que hoy en día espontáneamente los estudiantes universitarios van hacia la derecha a obtener un puesto dentro del aparato productivo y no tienen la misma función revolucionaria que tuvieron los estudiantes universitarios en los años 60 o 70. Entonces, los ataques hechos por el nazismo son, desde el punto de vista de la resolución del Parlamento Europeo, motivados, facilitados o auspiciados por la Unión Soviética, lo cual es absurdo. Vamos a responder eso después.
También se tiene entre los considerandos del documento que después de la Segunda Guerra Mundial, los países que siguieron en el campo socialista perdieron su derecho a la libertad, la soberanía, la dignidad, los derechos humanos y todos los derechos socioeconómicos. Entonces es una ofensiva ideológica, este documento hace parte de una ofensiva ideológica de la Guerra Fría en el que las ideas socialistas serán perseguidas. Después llevan al terreno de las prohibiciones, es decir, que ellos consideran que el nazismo fue enjuiciado en el juicio de Nuremberg, pero el comunismo no ha sido enjuiciado y cabría moral y jurídicamente hacerlo. Nosotros vimos en la presentación que hizo la camarada Hermelinda cómo el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial fue mantenido y estuvo a la base de la creación de la Unión Europea. Se explicaron, por ejemplo, el rol particular del padre de la Unión Europea, Robert Schuman. Entonces, acá están diciendo hubo el Nuremberg, pero no se le hizo el Nuremberg a los comunistas. Y por lo tanto, y acá en la consideración F, hay que tener en cuenta que ya en algunos Estados miembros de la Unión Europea, las ideologías comunistas y nazis están prohibidas. Si ustedes ven las noticias, van a ver que no hay prohibición del nazismo en ninguna parte, está cada día más fuerte y se presentan a las elecciones. El partido, una parte de los nacionalistas flamencos en Bélgica, sus líderes históricos murieron en la batalla de Stalingrado sirviendo al nazismo, y ellos son hoy día el primer partido en el país. El totalitarismo es un componente fundamental de la lucha ideológica contra el movimiento de liberación nacional y contra el comunismo. El totalitarismo como concepto nace en Italia en el sentido de que el Estado es todo y toda la sociedad tiene que ser organizada por el Estado. El fascismo, como ya se ha explicado antes, nace como una respuesta a la crisis económica de los años 30, y en el caso del italiano, que es anterior, plantea una sociedad en donde el Estado controle la libertad de los individuos. Esta concepción del totalitarismo no tiene base científica, es una afirmación ideológica. No tiene base científica, es una afirmación ideológica. Y, por ejemplo, si el Estado se mete en todo y hay control de la prensa y son perseguidos los opositores, ¿estamos hablando de dónde? ¿De Estados Unidos? ¿Estamos hablando de Bélgica? ¿De qué país estamos hablando? En el fondo, al sistema capitalista, a los países donde domina la burguesía, si hay algo que tienen en común, es precisamente que son totalitaristas. Pero claro, ellos acusan a los otros. ¿Quién denuncia eso del lado de la izquierda revolucionaria? Mao Zedong dice: a nosotros nos persiguen que no somos demócratas y nosotros representamos los intereses populares. A nosotros lo acusan de totalitarios quienes controlan la prensa y quienes utilizan en permanencia los aparatos del Estado para dominar la población. Ahora, los juicios de valoración sobre la guerra, sobre el nazismo, se van a desarrollar en la conferencia misma. Entonces, estos son solo los enunciados de la Unión Europea. Para comprender lo que pasa en la lucha contra el fascismo, hay que necesariamente conocer o concentrarse sobre la situación al interior de la Unión Soviética antes de la guerra. La Unión Soviética sale debilitada económica y militarmente después de lo que es llamada la Guerra Civil, donde 14 ejércitos extranjeros entran en Rusia, en la Unión Soviética, para liquidar la Revolución Rusa. Si no entran directamente con tropas, prestan apoyo en una gran diversidad de medios para la destrucción de la Unión Soviética. Se calcula que esa guerra en su conjunto, con los heridos, pero también con las enfermedades, con la hambruna, trajo entre 8 y 9 millones de muertos. Entonces, en ese momento se planteaba la discusión, es que es posible hacer el socialismo en un solo país. Anteriormente, alrededor de 1898, se crea el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En la fundación de ese Partido Obrero Socialdemócrata Ruso no están los dirigentes más conocidos, porque se encuentran en aquella época relegados, exiliados en el exilio interno. En general se da una imagen muy negativa de ese periodo. La mayoría de los camaradas subieron más de 10 kilos porque podían vivir libremente en el pueblo, tenían que ir a firmar todos los días para demostrar que no se han alejado, y venían sus esposas o novias y los compañeros venían a visitarlos.
Entonces hay una parte un poco exagerada sobre el carácter de ese castigo. No son los únicos que practican el ostracismo en América Latina, en Chile también se practicó el ostracismo en la época de la dictadura. Ahora, en la obra de Lenin, el Manifiesto Comunista, que fue escrito precisamente en Bruselas, nosotros vivimos en Bruselas, se plantea que es muy probable que la revolución tenga lugar en Alemania, porque es la clase obrera más cultivada de Europa en ese momento, que sea a lo mejor en Inglaterra, porque producto de la industrialización inglesa el número de obreros aumenta considerablemente y es cada vez mayoritario. Y otros piensan, y mismo Marx afirma esas tres posibilidades, que sea en Francia, puesto que Francia es el país con mayor tradición revolucionaria, que incluye la Revolución Francesa. Entonces, ya de 1898, 1903, la cuestión del socialismo en un solo país ya se plantea indirectamente. ¿Por qué? Porque Lenin llega a la consideración que en Europa no va a haber revolución. Lenin llega a la consideración que en Europa no va a haber revolución por dos motivos. El primero de ellos son muchos, pero estos son los dos más importantes. El primero de ellos es que Lenin considera que la Segunda Internacional, a la obra de Marx, que incluye la toma del poder, la cuestión de la toma del poder a través de la lucha armada como una posibilidad, se le ha quitado ese elemento a la obra de Marx. Y Marx se transforma para la Segunda Internacional más en una especie de análisis histórico, sociológico de las clases sociales, pero se le priva, se le castra de la tarea de hacer la destrucción del Estado burgués. Entonces él considera que esa revolución no va a tener lugar, primero porque se le ha castrado y segundo porque el movimiento existente, que es político y social, se limita a demandas economicistas, es decir, mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y no incorpora cuestiones de política importantes como es la liquidación del Estado burgués y la revolución. Entonces, el leninismo en parte es la adaptación de la obra general de Marx a la situación de lo que hoy día podríamos llamar el tercer mundo. Yo sé que es un concepto que no es justo, pero es el que se usa más. Entonces, para no decir a cada vez países neocoloniales. En esa época, estamos hablando a los inicios del 1900, de los 1900, entonces hay una nueva tesis que es la de Lenin, de la posibilidad de crear desarrollar el socialismo fuera de Europa. En esa posición, gente como Martov, Zinoviev van a plantear que no es posible, que hay que esperar que los países civilizados hagan la revolución. Entonces esa lucha ideológica comienza en ese momento. No tiene mucho interés porque es teórica, pero sí tiene mucho interés después de triunfada la agresión internacional y que se restabiliza la situación, en qué dirección se puede ir. Del año 22 al 27, el partido bolchevique está bloqueado por la discusión si es posible o no hacer la revolución en un solo país. A esa tesis se le opone esencialmente Trotsky, que considera que si Marx dijo que serían algunos de los países desarrollados, civilizados, llama él, entonces no es posible que se desarrolle en un país atrasado como Rusia, que cuenta solo con una sola empresa para fábrica industrial para la fabricación de zapatos. Entonces, en esas condiciones, en ese momento, la discusión ya se plantea en una perspectiva cada vez más aguda de discusión en el partido. Antes que Stalin, Trotsky plantea la cuestión de la socialización, la colectivización de la propiedad agraria de la tierra. Hay que saber que la Revolución Rusa se hizo sobre la base de la movilización de millones de campesinos que vivían en condiciones a veces infrahumanas o al menos medievales. Entonces, una de las demandas de ese contingente que apoyó la revolución era precisamente la cuestión de la tierra. Stalin va a tardar a aceptar esta cuestión y se ha aparecido muchas veces como si fuese un logro de Trotsky y la gente que está con la posición de Trotsky, que eso se realice. En realidad, ¿de qué se trata? Para Stalin, si no había industrialización, no servía para nada hacer una reforma agraria. Si en los predios tan grandes, latifundios que habían antiguamente y que todavía existían con los kulak en el campo, la gente rompe las vallas con el vecino y se juntan, no cambia nada. Él considera que para que haya una verdadera socialización, una colectivización del campo, se requiere la industria, la mecanización, de tal manera que, por ejemplo, un tractor puede tener una gran distancia para trabajar y no cada vez una pequeña parcela. Entonces había que esperar la industrialización
la industrialización en el campo. A esa industrialización la corriente de Trotsky es renuente o se opone. La primera industrialización se hizo sobre base de impuestos y de bonos de Estado, fue interna. La segunda industrialización se hizo con apoyo internacional. ¿Mm? En esa época hay que saber que la Unión Soviética es un país muy atrasado, muy atrasado, mayoritariamente campesino. En todo el país no hay más que 8 millones de trabajadores urbanos, entonces es una mínima cantidad. Esta contradicción sobre la vía al socialismo termina entonces en el quinto congreso con la sanción. En la historiografía burguesa aparece ese como el último congreso democrático, porque participa todo el mundo. En total participan 725.000 personas en el voto a través de todas las instancias de masas, y la posición de que no es posible ir al socialismo recoge un 4%, solo 6.000 votos. Desde ese momento, con una mayoría tan abismante del lado de la línea de Trotsky, el partido dice que quienes no estén de acuerdo con seguir la vía del socialismo serán expulsados, porque no hay cómo volver atrás, no van a revivir al zar. En esa época es un mecanismo muy particular. Las personas que son sancionadas y se hacen una autocrítica y esta es juzgada sincera, vuelven a los puestos. Es decir, que Zinoviev y Kamenev, que fueron expulsados, volvieron al Congreso siguiente y dieron discursos en el Congreso. También sobre ese mecanismo es interesante saber, Trotsky entra al partido bolchevique solamente en julio de 1917, y con él entran 4.000 trotskistas. ¿Por qué entran ahí y por qué entran todos juntos? Cuando se produjo el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se dio en Bruselas en 1903, donde Lenin escribió qué hacer, cómo organizarse, en ese momento se produjo la división y quedan por un lado los leninistas, a través de lo que van a llamarse los bolcheviques, y del otro lado un menchevique y algunos grupos intermedios. Cuando Lenin vuelve en 1917, en abril, a Rusia, estaba exiliado en Suiza, plantea la necesidad de pasar a una nueva etapa dentro de la Revolución Rusa que contemplaría la toma del poder para la clase obrera a través de una revolución. Eso no tiene siempre un gran éxito, pero Zinoviev y Kamenev en abril ven que la posición de Lenin, por su personalidad, por su capacidad de trabajo, podría arruinarles el programa que ellos tenían, que era una cohabitación con la burguesía de Zelensky. Entonces ellos arreglan para modificar la composición del comité central del Biro Político de tal manera que mecánicamente, automáticamente, Lenin queda sistemáticamente en minoría. 5 veces Lenin plantea la toma del poder, no tomárselo, sino preparar la toma del poder, y en todas esas rechazado. De los que son expulsados en este congreso, de los que son expulsados, solo Trotsky no hace una autocrítica, pero Trotsky, para poder entrar al partido bolchevique, tuvo públicamente en un documento reconocer que se había equivocado, que Lenin tenía razón sobre la necesidad de un partido estructurado, piramidal, disciplinado, de profesionales para la lucha política, y eso lo tuvo que hacer. Tanto Lenin como Stalin son gente de honor, son gente que es militante, entonces del momento que la persona se autocritica, suponen que la persona se ha corregido. En realidad veremos más tarde que no se han corregido y solo fue una táctica para permanecer en el partido. Más avanza el proceso en los años 30, más la situación se vuelve contradictoria en el partido. La gente que ha sido expulsada sigue en el partido, a la excepción en 1927, que ya Trotsky es expulsado y parte en Turquía, después en otros países, y ahí surgen nuevas contradicciones. Bukharin o Bukharin en francés plantea y no ir adelante con la colectivización, que los kulaks pueden todavía ser utilizados. En ese momento que ya existe industria, que existen medios mecánicos, tractores para la gran industria, no se ve el interés de conservar los kulaks. Y empiezan cada vez a surgir más contradicciones. En 1934, Kirov, que sería el sucesor probable de Stalin, es asesinado en su oficina de un balazo en la nuca y nunca se encontró el autor.
hay una investigación policial, no llega muy lejos, pero en el año 37 se reactivan muchas de las investigaciones porque se tiene un nuevo elemento. ¿Cuáles serán los elementos que se van a ir diciendo? Y es que existe al interior ya del Estado un sector y en el partido que está contra la dirección que ha tomado la vía del socialismo, que ha tomado la vía de la industrialización forzada y que hacen oposición. A veces son gente que tiene posiciones directamente anticomunistas, otros son gente que no ha estado convencido de esa línea política, otros son trotskistas o de la línea de Martov. Todo ello en su conjunto son varias tendencias que flotan dentro del partido o por la periferia del partido y cuyas dificultades y cuyas contradicciones se van a agrandar. Una de las grandes cuestiones que plantea el partido en aquella época es el problema del burocratismo. ¿Qué entendemos por burocratismo? Porque a veces hay una como confusión sobre qué es lo que se está discutiendo. Para la dirección del partido en aquella época, la lucha contra el burocratismo a nivel del Estado es que existen muchas autoridades que, como tienen el dominio del aparato de Estado, el aparato burocrático, muchos bolcheviques son renuentes o nunca han tenido eso o no tienen la calificación profesional para ejercerlo. Entonces, la gente que tiene cargos altos, técnicos, por ejemplo, o políticos de alto nivel en el Estado tienen su propia vida aparte, no son controlados por el partido ni le rinden cuenta a nadie y en general son gente que está empezando a complotar. Al interior del partido se llama el burocratismo a la gente que formalmente dice a todos sí, pero en realidad no se compromete ni hace gran oposición. En general, en todos esos procesos de purga son de masas, es decir, que hay mucha gente involucrada, mucha gente que está involucrada, hace también un exceso de celo en la lucha contra el burocratismo, porque, por ejemplo, empiezan a acusar a cualquier persona. Si yo denuncio a todos ustedes, aparezco como mucho más revolucionario que los otros que no han denunciado a nadie. Entonces empieza una cacería de brujas al interior del partido, lo que lleva a un exceso de represión. Esa represión es generalizada y es ejercida por ciertos sectores del aparato de Estado, no todo el aparato de Estado. La que será la KGB después, que en la época es la NKVD, tiene su propio mecanismo y ese propio mecanismo empieza cada vez a ser más opresivo para el partido y para el Estado. Entonces se va generando una dinámica de enfrentamiento al interior del partido entre quienes siguen una línea legalista y los que están haciendo cosas francamente terroristas. Es así entonces que ya alrededor de 1938 la persecución al interior del partido es muy importante. Es interesante decir que el burocratismo utiliza esa represión para garantizar sus propios intereses de casta. Entonces, muchos crímenes cometidos o injusticias cometidas contra honestos militantes y sectores enteros del partido que son expulsados, en realidad son gente que ya está en contra del proceso. Entonces, los que tienen un poco de poder y quieren garantizar su sobrevivencia en ese clima de denuncia, de persecución, hacen lo posible para desarmar a sus enemigos. ¿Qué da como resultado eso? Un balance contradictorio, porque efectivamente los núcleos más importantes que ya son traidores, que ya trabajan, y después eso lo vamos a ver, ya trabajan con el exterior, entonces esos grupos son en general desarmados. Pero también hay mucho compañerismo, mucho amiguismo, muchas personas se cubren unos de otros mutualmente para no ser objeto de represión, lo que lleva a un estancamiento del proceso interno del partido porque nadie abre la boca de miedo de ser acusado de algo. Beneš es el presidente de Checoslovaquia, recibe una llamada. La llamada es de parte de Ribbentrop, que va a firmar el mismo año, finales de año, va a firmar el acuerdo con Molotov, en el que le dice, hace un año atrás les hicimos un ofrecimiento que consistía en que si nosotros tenemos que atacar la Unión Soviética, tenemos que pasar por Checoslovaquia. Y lo que nosotros estamos preguntando es si nos dejan pasar. Si nos dejan pasar,
nosotros respetaremos la independencia y la soberanía de Checoslovaquia. Es solamente el camino en dirección de Moscú. Ahora, le dice, nosotros quisiéramos tener la respuesta este fin de semana. Hoy día era jueves o viernes, el lunes tendríamos que tener las respuestas definitivas. Bene le dice, nosotros somos un pequeño país comparado con tanto Alemania como Rusia. Es una situación muy incómoda para nosotros. Y si hemos tardado tanto tiempo porque no sabemos cómo hacerlo para que garantizar la independencia de nuestro país, porque nosotros no queremos ser parte de ningún bloque. Ribbentrop cae en la confidencia, comete un error gravísimo. Le dice, en realidad eso no nos interesa mucho, como tenemos confianza, se lo voy a decir. Hay un golpe de Estado en preparación en la Unión Soviética, nosotros dirigimos ese golpe de Estado. Entonces lo más probable es que no necesitemos una invasión, puesto que en el partido, en la administración del Estado, en el ejército, somos tan fuertes que probablemente tomemos el poder sin un derramamiento de sangre muy grande. Entonces le dice, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Le dice, nada, lo que Hitler está preguntando es si ustedes están con nosotros o contra nosotros, porque si tomamos el poder de esa manera ya no necesitaremos una invasión. Entonces, Bene le dice que le dé unos días, le dice, sí, un par de días. Imagínense la situación del pobre Benes en Checoslovaquia, entre medio de estos dos, estamos hablando de los años 30, unos años sumamente siniestros. Benes llama por teléfono a Stalin, le dice, me tengo que juntar contigo y yo te tengo que hablar sin que nadie pueda escuchar. Y hace la reunión al aire libre. Y Bene le dice, hay un golpe de Estado, los alemanes me tienen contra la espalda y la pared, yo no puedo ir más lejos, pero yo no estoy con los nazis. Y entonces Stalin le dice, di que tú vas a dejar pasar las tropas y yo me encargo de perseguir la posición interna. Y es así entonces como comienza el proceso de purga de los años 37, que tendrá un detalle muy grande, que es Piatakov. Piatakov es muy, muy, muy importante y lo vamos a ver más tarde. En ese contexto de enfrentamiento ya estamos viendo cuál es la situación, cuál es los riesgos para la Unión Soviética. En ese contexto, Trotsky hace una serie de declaraciones que ustedes las pueden ver ahora. No he puesto cada vez las fuentes, las puedo citar a todas para no llenar la pantalla de datos, pero en todo ello ustedes pueden ver la victoria de Hitler ha sido provocada por la política y criminal del Comintern. Sin Stalin no habría habido la llegada al poder. El Comintern staliniano, como la diplomacia, han ayudado a Hitler a sentarse en la silla. La burocracia del Comintern, de acuerdo con la socialdemocracia, en todo lo posible para transformar a Europa y hasta el mundo en un campo de concentración fascista. Fíjense ustedes que esta declaración es el 31 de marzo del 34. Es decir, 3 meses después del asesinato de Kirov. Y cuando Stalin pide que se haga un congreso y que se discuta políticamente y que quienes estén comprometidos sean perseguidos, en ese momento Trotsky, que durante el año 22 al 27 ha dicho que no es posible el socialismo en un solo país, dice que el socialismo ahora sí es tan fuerte en la Unión Soviética que para que pueda triunfar una contrarrevolución serían 10 veces más de muertos que en el periodo de la guerra civil, es decir, 80, 90 millones de muertos. En el fondo, impedir que haya la discusión interna para que los que están comprometidos en los diferentes círculos de oposición a los bolcheviques puedan sobrevivir. Conclusión, Piatakov, entonces, perdón, Benes entrega esos datos. Ahora, ¿qué pasa con Piatakov? Va a aparecer más tarde. Piatakov es viceministro de la industria pesada. Por su cargo, Inglaterra y Estados Unidos no venden tecnología a la Unión Soviética que necesita. Alemania sí, hay un intercambio porque incluso tanques alemanes que no podían por el Tratado de Versalles maniobrar, mejorarlos, lo hacían en la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, Piatakov viaja por 10 días a Alemania, especialmente a Berlín. En una de esas oportunidades se ausenta 2 días de su estadía. Hay un error muy grande en la seguridad porque nadie se dio cuenta de dónde se fue Piatakov. Pero ¿dónde se fue Piatakov? Esa es la gran pregunta. Piatakov se fue a Oslo en un avión nazi con pasaporte alemán para entrevistarse con una persona que lo espera a 2 horas del aeropuerto. ¿Quién es la persona? Es Trotsky. La pregunta, esto ya está en el proceso Piatakov, porque Piatakov él mismo lo reconoció. ¿Cómo fueron los procesos en el fondo? ¿Cómo funcionó la cosa?
Cuando hubo la investigación y fueron cayendo la gente, la juntaron en un teatro, una parte de ellos. Y dijeron, el fiscal dijo, Stalin no tiene interés en ustedes ya han sido derrotados. Lo que vamos a pedir son dos cosas. Una, que entregue la lista completa de la gente que está complotando con los nazis. Y segundo, que en el proceso que tendrá lugar tengan la hombría, entre comillas, de explicarle al partido por qué traicionaron. Dice, Stalin está golpeado como todos los otros porque no se imaginaron nunca que ustedes pudieran traicionar aliándose con los nazis. Entonces, lo que le interesa ya a Stalin no son ustedes porque ustedes ya perdieron. Lo que le interesa a Stalin es saber cuál es el mecanismo que hace que un comunista termine siendo pro-nazi. A ese nivel de traición. Entonces, los procesos son públicos, se instalan bocinas para seguir los procesos públicamente en las plazas, en la industria donde hay mucho ruido, se instalan esas bocinas, la gente lo sigue con esa radio a pila, escuchando los debates. Todos los debates son públicos. Los conjurados que están ahí en el teatro reconocen el error y reconocen a cambio de qué, de garantías procesales, garantías para sus familias, de sus propiedades, no van a ser tocados a condición que jueguen el juego, de dar a conocer todos los que están en el complot y segundo, hacer francamente el juego de la justicia. ¿Quién es el defensor de los complotados? ¿Quién organiza la defensa de todos los complotados? Es el embajador de Estados Unidos en Moscú. Más tarde, ese embajador, y ahora que se conocen muchos archivos, dice que los informes que él tiene de lo que puede ver es que tuvieron un juicio justo en el contexto de la época, estamos hablando previo a la Segunda Guerra Mundial, y que se le aplicaron medidas diferentes y por lo tanto se tuvieron en cuenta toda suerte de consideraciones, no fue al paquete. La pregunta es, ¿por qué traicionaron? ¿Qué pasó? Y entonces uno entrega la respuesta y dice lo siguiente, es muy interesante. Dice, todos los que estamos sentados aquí acusados tenemos algo en común. Somos mediocres, pero tenemos una perspectiva, una aspiración al poder que nos sobrepasan. Nuestra generación hizo la revolución. Nosotros trabajamos 8 o 10 horas por el partido y la revolución, pero después así complotábamos. Entonces, ¿por qué le preguntan? ¿Por cuál es el mecanismo que hace que se cambie para el otro lado? Dice, es que nosotros siendo mediocres hay un problema, nunca podríamos ir más lejos mientras Stalin esté en el poder. Stalin no tiene casa, vive en un departamento, en el departamento no tiene dormitorio alguno de sus hijos, duermen en un sofá. Entonces nosotros que aspiramos a ser los famosos, los conocidos, vimos que solamente a través de un golpe de Estado con las otras fracciones y en apoyo de los alemanes nos podrían dar el rol que nosotros estamos buscando. Los que estamos aquí somos los que precisamente no queríamos un rol de secundones. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las declaraciones que están ustedes viendo, el fascismo gana, trata de victoria y su mejor al lado es el stalinismo. La venganza terrorista contra Stalin se inscribe en las leyes de la historia. ¿Qué es lo que significa hoy en día si alguien escribiera eso sobre Maduro o sobre otro dirigente? La venganza terrorista contra Ortega se inscribe en las leyes de la historia. Es un llamado al crimen. Es un llamado al crimen. Y esto se da en el contexto de la preparación de la guerra. Esto se da en el contexto que después vamos a ver en que los occidentales se ponen de acuerdo para aislar la Unión Soviética. No está solo en Múnich, está el pacto anticominter. Hay maniobras en la frontera de Rusia. Entonces, en ese contexto, estas declaraciones, que no son ideológicas, son de la política de ese momento, reflejan la naturaleza del conflicto interno que tiene el partido. Cuando más tarde, después de la muerte de Stalin, hubo el 20º Congreso. En ese 20º Congreso, Khrushchev, ¿cómo se llama? Ajusta las cuentas al periodo de Stalin y se declara todo el sistema de denunciación del stalinismo. Si uno tuviera que estudiar la historia política internacional y dijera cuál es el mayor éxito de la ideología burguesa, el mayor éxito de todos, es el stalinismo, el anti-stalinismo. Todo, incluida la izquierda más revolucionaria, ha sido nutrida de esa escuela. Dirigentes que no voy a nombrar, pero ustedes conocen, todos han tenido en común, muchas veces, no todos, la gran mayoría, en tomar distancia o simplemente hacer parte de esa línea. Uno, por ejemplo, dijo, yo no podría hacer confianza a alguien que su juventud hizo asaltos de banco.
pero su propio movimiento hizo asaltos de banco, recuperación, que es parte de la lucha armada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que los carrieristas, estos que están ahí, denuncian a todos los que pueden para mantenerse en el cargo y aparecer como grandes revolucionarios, y los cuadros infiltrados, los que ya trabajan con Occidente, porque la hiedra de la conspiración nunca fue descubierta completamente. El mayor dirigente militar, que se llama el hombre X, nunca fue revelado. Tokayev, que aparecerá más tarde y que después se va a Occidente, o sea que nadie puede juzgarlo como comunista. Tokayev dice, sí, yo participé en la preparación del asesinato de Kirov. Si usted busca Kirov, busca Stalin, busca Trotsky en Google, ¿qué le va a aparecer? Que Stalin asesinó a Kirov porque Kirov le podía hacer sombra. Y sin embargo, Tokayev en los años 48 se exilia en Alemania, hace sus memorias, escribe varios libros donde él relata claramente. Él entró al Partido Comunista para desde adentro liquidarlo. Es muy interesante y fue un alto oficial soviético. Pasó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaba con Stalin? Es que Stalin sabía eso sexo, evidentemente. Evidentemente. ¿Y qué podía hacer? El aparato de Estado que está en la NKVD, o sea, la checa juega su propio rol y muchos de los que son asesinados de manera infame son de la tendencia histórica de Stalin. Entonces se llega a una situación absurda. El grueso de los cuadros está siendo eliminado por fracciones que nadie sabe quién controla, pero que tienen el poder legal, administrativo para hacerlo. A tanto llega la situación y es tan trágica que en 1938, el 11 de noviembre, en una cadena forzada de radio, Molotov con Stalin hablan a la población y prohíben que se sigan haciendo detenciones masivas. Y dice, solo pueden ser detenidos gente que son condenados por un tribunal legal. En todo ese periodo hay miles de expulsiones, pero lo que no se sabe bien o no se ha querido saber muy bien es que muchos de esos que son expulsados, como pasó con Trotsky cuando tuvo problemas con Zinoviev, Kamenev, la mayoría de esos dirigentes que estuvieron siempre en conflicto con la dirección, es que son perdonados automáticamente desde que reconocen su falta, un poco como los católicos y la confesión. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio? Más o menos se ha establecido que un 54% de los que son acusados vuelven a sus mismos cargos, a su mismo honor y siguen hablando en el Congreso siguiente. Las cifras la guerra de cifras yo no la puedo hacer porque es muy larga. Yo sé que el tema que hablo es abrupto, pero para hacer cada uno de esos temas requeriría 45 minutos cada vez para ver las purgas en separado, para ver la cuestión de Benes, la cuestión de Piatakov, porque la cuestión de Piatakov va a reaparecer y es muy interesante. Y finalmente todo lo de los asesinatos. A Stalin le van a achacar algunos 20 millones. Esos 20 millones incluyen lo de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, o sea que le achacan al pobre Stalin también los asesinatos de los nazis. Conquet, que es una de las personas que más ha escrito sobre ese periodo del lado occidental, dice que habrían 7 millones de detenidos. Es absurdo porque en esa época solamente a nivel de obrero hay 8 millones en todo el país, lo que es imposible que el país funcione sin la industria, sin los trabajadores. ¿Qué pasa en el segundo punto? La situación internacional en la época. ¿Dónde estamos en ese momento? En el año 1931, el Japón invade el norte de China y llega hasta la frontera rusa. Es decir, que están los soviéticos están acorralados por el oriente. Segundo, en 1935, Italia ocupa Etiopía. Tercero, en 1936, Italia y Alemania envían su élite a combatir a los republicanos. Y este solo tema de la guerra civil a mí me apasiona y me encantaría que hiciéramos después de nuestro ciclo de discusión otra interpretación sobre la guerra civil de España, porque es muy interesante. Fíjense ustedes, quienes reclaman a Stalin de no haber ayudado, reclaman al único que trajo ayuda. ¿Qué pasó en Bélgica? ¿Qué pasó en Francia? Los partidos socialistas, incluidos los ingleses, votaron la neutralidad activa, es decir, no dejaban pasar el armamento ni el apoyo a los republicanos. En Bélgica, los sindicatos, la izquierda del pueblo hizo campañas para comprar avionetas y armamento. Esas avionetas y armamentos no pudieron ser entregados a los republicanos porque el partido del Frente Popular lo impidió. Entonces, en esas condiciones, los únicos que apoyan son los que son más agredidos. La Internacional Comunista dio la orden de cierto porcentaje de cuadros deben ir a combatir a España.
¿Qué otra fuerza política envió tantos cuadros? Cuando uno mira la batalla de, por ejemplo, de Madrid, el Partido Comunista tenía 25.000 miembros con carnet. ¿Cuántos estaban en el frente? 24.000. O sea, solo los viejos y altos cuadros no fueron al combate. Entonces la proporción de la participación de los comunistas en la guerra es muy interesante, y para los que tengan duda hay una declaración de Queipo del Llano que no he vuelto a encontrar, no se me ocurrió haberla anotado en la época en que lo leí, pero lo voy a encontrar ahora con ChatGPT. Y en esa declaración dice, a la toma de Barcelona, dice Queipo del Llano, el segundo de Franco, dice, habrá que agradecerle a los anarquistas porque ellos nos cedieron Barcelona nos cedieron Barcelona en una bandeja de plata. Eso en la época me interesó por historiador, empecé a buscar, y claro, los del PUM destruyeron la central telefónica que impedía que se coordinara al frente, porque es súper simpático, Durruti era muy mítico para su gente, pero al decretar que nadie puede obligarte a combatir, cuando habían problemas, el POM y el sector anarquista se retiraban del combate, y así, claro, los comunistas quedaban al frente y se desguarnecía todo un frente. Finalmente tenemos después de España, tenemos que en noviembre de ese mismo año, sí, en noviembre, se produce un pacto, el pacto anti-internacional comunista, lo firma Alemania, Japón, Italia. Es decir, ya 3 países, más con Japón, que tiene el oriente tomado en la frontera con la Unión Soviética. Las declaraciones que yo estoy hablando antes, que son de Trotsky, se dan en ese contexto. No se dan ahora como si uno pone un artículo en Facebook, en un contexto de enfrentamiento de clases a una escala internacional inimaginable. En 1938, el 11 de marzo, entonces se produce una supuesta sublevación comunista en Austria y los nazis se toman Austria. Eso es en marzo. Un mes más tarde, 40 divisiones entran en Checoslovaquia. ¿Qué pasó con Bennett? Bennett fue obligado a dimitir, partió a Londres, después partió a Estados Unidos, fue profesor universitario. Pero la Unión Soviética, con el riesgo que tenía de entrar en confrontación con Alemania, ofreció la ayuda militar y esta fue rechazada. Los checos rechazaron el apoyo soviético para enfrentar la invasión a su propio país. En septiembre de ese mismo año, en 1938, se produce el Acuerdo de Múnich. Y en el Acuerdo de Múnich, los Sudetes, que es una región de habla germánica al interior de Checoslovaquia, hay que saber que Checoslovaquia es un país muy reciente, es un país muy pequeño, es un país muy reciente que se crea después de la Primera Guerra Mundial, en esto que se desarmaron muchos imperios, incluido el austrohúngaro. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Que la Inglaterra y Alemania se declaran su amor eterno. Y en la declaración de Múnich, cuando llega Chamberlain a Inglaterra, lo abraza a la gente. Hemos salvado la paz. Churchill, que tendrá muchos defectos, pero ahí tiene una cualidad increíble, dice, han firmado un papel que es la traición y no tendremos ni la paz y tendremos la vergüenza de haberlo firmado. ¿Y qué va a pasar entonces con estas declaraciones públicas de amor? A esas se suman Francia. En 1939, el 15 de marzo, ya invaden Praga. En el mismo mes, el 23 de marzo, los nazis ocupan un puerto en Lituania que les permite abrirse camino para atacar la Unión Soviética. O sea que está cercado por todos los lados. Y después, el 30, se produce la invasión de Manchuria. Es muy importante eso porque en este ataque en Mongolia hay un oficial, un alto oficial que dirige el combate. Y es Zhukov. Zhukov dirige ese combate, pero ¿de dónde viene esta derrota tan grande de los soviéticos? Porque utilizaron 200 aviones y liquidaron 50.000 soldados. Todo el 75% el 75% de los comandos japoneses mueren en esa batalla, en una batalla absurda. ¿Qué pasó? Hay un
políglota y militante muy combativo que se llama Richard Sorge, que es el más grande, en mi opinión, el más grande de todos los espías. Si a alguien le gusta el espionaje, tiene que buscar todo lo que encuentre de Richard Sorge. Y Richard Sorge fue enviado a Japón para averiguar si Japón podría atacar o no la Unión Soviética, porque Stalin tenía el siguiente presupuesto estratégico. Si viene de Europa, apenas vamos a aguantar el apretón, porque claro, hay un acuerdo con Anticominter, se pueden unir los 14 países que ya intentaron liquidar la revolución rusa, se pueden unir de nuevo. Entonces, la política de Stalin es dividir los imperialistas. Y segundo, dice, si nos atacan por el Japón, estamos perdidos. Y entonces le dan la tarea a Richard Sorge de ir a Japón y no solo averiguar si los japoneses van a atacar, sino hacer lo necesario para que no ataquen. Y Richard Sorge, de la nada, imagínense un alemán en medio de todos esos japoneses, en esa época con gran control de la policía, logra infiltrarlos. Lo infiltra completamente. Y él promueve el ataque en Manchuria, le da los datos y cuando los japoneses entran felices, en la noche viene una marea de aviones y logran liquidar el grueso de los aviones japoneses y es una desbandada. Ese golpe increíble, hecho con la inteligencia soviética, dará como resultado que nunca el Japón entrará en guerra y Japón le comunica a la Unión Soviética que nunca entrará en guerra, lo que pasa, nunca van a entrar en guerra contra la Unión Soviética. Entonces, llegamos al 1 de septiembre y estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos el tratado Molotov-Ribbentrop, que es la base de la acusación de la Unión Europea y de toda la gran cofradía de gente que ha denigrado a la Unión Soviética en este periodo. La Unión Soviética necesita un acuerdo que divida a los imperialistas, porque los imperialistas, como ya lo hemos visto con el acuerdo Anticominter, ¿sí? Con el Anticominter, ya el 36, están todos en la dirección de unificarse para atacar la Unión Soviética. La Unión Soviética le pide a Inglaterra le ofrece a Inglaterra y a Francia un acuerdo de lo que se llama un acuerdo de defensa mutua. ¿De qué se trata? Ringo, Primo y Ermelinda firman un tratado de defensa mutua. Si Marco nos ataca, todos estamos obligados a entrar en guerra contra Marco. Eso es un tratado de defensa mutua. ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace Francia? Lo rechazan. Francia ofrece un tratado desigual, eso existe, ¿no? El tratado desigual consiste en que si Francia es atacada por Alemania, la Unión Soviética está obligada a entrar en guerra. Pero si la Unión Soviética es atacada por Alemania, Francia entraría en guerra, pero no está obligada. Es un tratado desigual, es lo que le ofrecen. Peor que eso, en Francia se publica en los diarios la tentativa de la Unión Soviética de un acuerdo contra Hitler, con todo lo que hemos visto antes, malas declaraciones en el frente interno. Imagínense ustedes que en esa época usted publique en la prensa los intentos de la Unión Soviética de hacer un acuerdo contra Hitler. Los acuerdos de Múnich. Chamberlain y Dadalier, Francia e Inglaterra, van a Alemania a ponerle límites a Hitler y vuelven con los pies con la cola entre las piernas para decir que han logrado un acuerdo que salva la paz. ¿Cuál es el acuerdo? Que Francia e Inglaterra no van a honorar los acuerdos de defensa de Polonia y Checoslovaquia, los van a dejar que se los coman los nazis. Segundo, reconocen el derecho de Alemania de apropiarse de la región de los Sudetes. Hay que tenerlo claro. Los alemanes tienen 3 proyectos. Uno, la recomposición de la Alemania con regiones que ellos consideran de origen germánico. Segundo, la creación de una zona de influencia. Y tercero, la creación de un espacio vital. Siempre el espacio vital fue Rusia. Nunca Alemania ni Chile se plantearon atacar Inglaterra y Francia. Es un accidente histórico tremendo el que lo hayan hecho. Por eso que al ataque de Inglaterra no tienen submarinos, porque no se habían pensado estratégicamente. Todo estaba destinado a ¿cómo se llama?, atacar a la Unión Soviética. Cuando Chamberlain llega a Londres, sale el papel, es muy público, se ve que sale el papel del acuerdo y dice, hemos conquistado la paz. Viene la diatriba, el ataque muy, muy bueno de Churchill, pero Dadalier cuando llega al aeropuerto
ve que la gente corre al avión y piensa que lo van a linchar, y es público, piensa que lo van a linchar, y cuando se abre la puerta ve que lo están celebrando, viva la paz, viva la paz. Y él dice en francés, oye, es que son con, que son con. En el fondo en chileno, puta que son huevones. El mismo Dadalier sabe que le han puesto el cuello a Alemania nazi. Entonces, ¿qué significan los acuerdos de Múnich y todos los otros sistemas de acuerdo que hay en ese momento? Todos empujan a Hitler a que vaya hacia la Unión Soviética, incluso le prometen la posibilidad de que vayan juntos. Si la burguesía imperialista, parlamentarista, francesa e inglesa denuncia los acuerdos y prefiere arreglarse su situación con Hitler, ¿qué le queda a Stalin? ¿Qué le queda a la Unión Soviética? Dividir los imperialistas, y para eso pasa un acuerdo que ya no es de defensa mutua, como dijimos antes, nos defendemos de Marco. Acá es un acuerdo de no agresión, no nos haremos la guerra. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación de Churchill? Porque nadie va a juzgar a Churchill como un prorruso o un procomunista. Va a decir que tanto el acuerdo de Molotov-Ribbentrop como también las purgas son la base de la victoria aliada. Porque si la Unión Soviética hubiese tenido tal cantidad de traidores dentro del partido, el Estado y la administración, nunca hubiese soportado el choque tremendo que significó la guerra. Y considera el propio Churchill, cosa que es interesante, porque Churchill es más fácil que lo diga yo que lo diga un tipo que es de izquierda. Churchill dice que si la Unión Soviética, si Stalin no hubiese sido tan pillo, tan hábil de haber hecho eso, no hubiese ganado la cantidad de meses enorme que tuvo para preparar la guerra y sacar la industria de la región europea para llevarla hacia los Urales. Algunas conclusiones. El PECU vive una crisis en los años 30, esa se salda por la victoria de la tesis del socialismo y la industrialización en un solo país. Si los otros países de la región no hacen revoluciones, no es la culpa de la Unión Soviética. Cuando la tesis muy conocida de la revolución permanente es un absurdo. ¿Cuántas veces Venezuela, Bolivia o los países del ALBA tienen que hacer cambios dependiendo de la correlación de fuerza? ¿Qué persona hace una guerra con una regla en un mapa y sigue la línea recta sin pensar en el relieve de las circunstancias? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que plantea, qué es lo que significaba plantearse en 1923, por ejemplo, después del fin de la agresión occidental en Rusia? ¿Qué fuerzas tenía la Unión Soviética con 9 millones de muertos de ir a declararle la guerra a otro país? Es que es un absurdo. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Nunca ha existido una revolución permanente porque eso depende de las circunstancias. Y en el caso de los levantamientos que hubieron en Hungría, los que hubieron en Alemania, los que hubieron en Turquía, en casi todos los países de Europa hubo tentativas revolucionarias y grandes, pero se saldaron por un fracaso. Y es ahí, vistas las circunstancias, que se abre la tesis de edificar el socialismo en un país esperando que en otro pueda haber o no socialismo. Entonces, no es una decisión ideológica de un programa, sino el resultado de la correlación de fuerzas de la época. Segundo, ya la liquidación de la quinta columna es evidente que va a garantizar que no haya grandes traiciones, porque las habrán. ¿Cuántos presos por traición quedan en la Unión Soviética en los gulags después de la guerra? Alrededor de 400.000. ¿Cuántos presos en ese momento hay de delito común? 2 millones. Un cuarto de esos son traidores. ¿Cuánto habían durante las purgas? En promedio, entre 120.000 y 330.000 presos políticos en Gulag, que tenían 1 millón y medio o sea que la mayor parte, 2/3, son de delito común. Si la industrialización de la Unión Soviética no hubiese jamás podido ganar la guerra. La industrialización es la llave hasta el día de hoy. ¿Cuál es la fuerza determinante en la guerra en Ucrania? ¿Cuál es la determinante en todas las grandes guerras? Es la artillería. Y en esa época la producción pasa de 2, de 3, de 4 a 100 a 200 en escala, en todos los áreas, que sea en el armamento, que sea también en la aviación. Ahora, los pueblos de la Unión Soviética son un pueblo que han sido oprimidos históricamente por el Imperio Ruso. Hablemos de los chechenios, hablemos de diferentes pueblos. En buena medida fueron incorporados a un imperio. Muchos de ellos tenían etapas de desarrollo histórico antiguo. No era fácil que se unieran a un modelo moderno.
Entonces, la cuestión nacional en la Unión Soviética fue una cuestión dramática. Y sin embargo, la mayoría de los pueblos de la Unión Soviética se unieron a luchar contra la ocupación alemana. La Internacional Comunista, que están atacada por Trotsky y por sus amigos, diciendo que la condición para el triunfo contra el nazismo es la liquidación de la Internacional Comunista. Bueno, hay que ver que es la Internacional Comunista que crea las guerrillas, que crea la resistencia en Europa. Hay otras resistencias, pero ninguna se acerca ni al 10% de la capacidad militar y de entrega de la izquierda revolucionaria que combate el fascismo. A modo de conclusión sobre la cuestión del contenido, el totalitarismo es una basura ideológica porque evidentemente usted no puede comparar un gobierno como el de Trump con un gobierno de Maduro. Entonces, si son clases opuestas que están en el poder, evidentemente no se pueden utilizar conceptos como si fueran comunes. Este producto de la Guerra Fría ha sido masivamente introducido y mucha gente, incluso de izquierda en Instagram, pone frases pendejas de Hannah Arendt sobre la paz, el universo y la libertad, pero son un vacío teórico. Tanto es así que si usted busca en el diccionario de marxismo, que es bastante reformista, dice que es una creación vacua, o sea, vacía. Sobre el trotskismo. El trotskismo hace parte de una corriente dentro del seno movimiento revolucionario de la época, menchevique, pero poco a poco la distancia que se establece con el partido en el marco de los años 30 lleva a que pierda su carácter de clase y se transforme en una tendencia negativa a tal punto que finalmente termina su colaboración. ¿Cómo fue la colaboración finalmente? Piatakov, y quisiera terminar con eso, Piatakov denuncia, o sea, dice que fue enviado, que vio a Trotsky en Oslo, explica que con los alemanes, junto con los trotskistas, se pusieron de acuerdo y sale el nombre de la empresa. Yo puedo entregar todos los datos de los cuales hablo, están en documentos que se los puedo hacer llegar al que me lo pida. Me mandan su WhatsApp y se los envío. Sobrefacturan a las empresas alemanas. Los soviéticos pagan a la empresa alemana tecnología mucho más cara de lo normal, la diferencia se lo entregan a los círculos trotskistas. Eso es porque los nazis van a buscar hacer eso. Porque los nazis garantizan la reunión de Trotsky con Piatakov. Ahora, ¿qué va a pasar con Trotsky? Esto ya es chisme. Trotsky va a decir que nunca se juntó con Piatakov y va a hacer una cosa que se llama la Comisión de Weyl. No sé si la conocen, la pueden buscar. 17 personas, de las cuales 10 nunca estuvieron en las reuniones, pero 17 les pagaron un pasaje para ir de Nueva York a la casa de Frida Kahlo para hacerle un juicio simbólico a ¿cómo se llama? A Trotsky. Y claro, por supuesto, no hubo avión, no hubo vuelo, todo es inventado. Toda la purga es mentira. Piatakov dice los detalles. No hay problema. Entonces queda en la duda. Para los que tienen una orientación estalinista, entre comillas, claro que Piatakov sí estaba de acuerdo con Trotsky y que sí realmente, pero la prueba es débil para quien no quiera escuchar, pero ahora sí está la prueba, o sea, la prueba ya existe. Y es la siguiente. Hace 5 años atrás, los archivos personales de Trotsky fueron entregados, son liberados por la Universidad de Harvard. ¿Y qué dice sobre Piatakov? Si descubren que he hecho esta maniobra, toda mi reputación se verá comprometida. Hay que hacer lo necesario para que no se sepa la verdad. Trotsky reconoce que Piatakov se juntó con él indirectamente. Es más, él dice que en la dedicación de Weyl, que yo me he tenido que leer, que es muy aburrida, de Weyl, en la comisión de Weyl, donde es el pseudo juicio, dice que era enemigo de Radek y era enemigo de ¿cómo se llama?, de Piatakov. Y entonces le preguntan en el juicio, ¿cuándo fue la última vez que usted se escribió con Radek? Hace 10 años, 20 años. Pequeño detalle que en los archivos ahora, que son ahora públicos, se encuentran las cartas que le escribe a Radek. Se encuentran las cartas, siguieron en contacto, hacían parte del mismo circuito. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de Italia tiene 300.000 miembros, el Partido Comunista francés lo mismo. En Bélgica, Julian Lao, que es el jefe del Partido Comunista, jefe de la guerrilla, es un héroe que se escapó incluso de un campo de concentración.
el movimiento comunista se encuentra en el cenit, en la mayor estructura. Cuando se crea la Naciones Unidas, para los que les gusta la cuestión colonial, se quiere de nuevo escribir con tinta débil la cuestión del derecho de los pueblos a la independencia, a la autodeterminación. Y Stalin exige que sea el primer punto de la carta, si no, la Unión Soviética no firma el acuerdo. Esa es la base jurídica, legal y política que permite la descolonización. Es un resultado directo del triunfo soviético. ¿Cuál es el porcentaje de las pérdidas de los alemanes en la guerra? En total, sacando todas las cuentas, 80% de las divisiones destruidas son a manos de la Unión Soviética. ¿Cuál es el equivalente del efecto militar de la participación norteamericana? Es el equivalente del conjunto de lo realizado por la guerrilla y de la resistencia en Europa y en la Unión Soviética. Entonces, si algo ha ilustrado al movimiento comunista, es su lucha heroica contra el fascismo, que ha costado muy caro y que ha permitido la victoria. Si en Bélgica, en Francia o en Inglaterra hubiesen seguido la línea defetista que tuvieron en esos países, hoy día no habrían elecciones. El 9 de junio hubo elecciones y la gente ha votado cualquier cosa. Se ha podido votar es gracias a la Unión Soviética, porque las autoridades en Francia... ¿Por qué motivo cuando usted visita París hasta la Torre Eiffel? ¿Por qué cuando va a Bélgica no hay nada destruido? Nada, salvo Amberes. ¿Por qué? Porque los estados europeos eran solidarios del nazismo, porque el nazismo entregaba una solución rápida a la crisis que tenía el capitalismo en los años 30, en los que habían grandes riesgos que el ejemplo de la Unión Soviética pudiera crear otros procesos revolucionarios. ¿Qué pasó con los trotskistas? Desaparecen. Stalin prometió una revolución de los pueblos contra la Unión Soviética, dijo que nunca la Unión Soviética resistiría, dijo una frase terrible, yo no puse todo porque es muy aburridor, puso: cualquiera que diga que el ejército rojo saldrá ganador de una eventual guerra contra Alemania se transforma en un enemigo personal mío. ¿De qué lado están esa corriente? ¿Por qué hoy día reaparecen? Porque después de la caída, después del triunfo del nazismo, o sea, perdón, de la liberación contra el nazismo, van a haber dos grandes corrientes: el reciclar a los nazis y, segundo, retomar la batalla ideológica en la idea contra el comunismo. ¿Y de quién se van a nutrir? ¿De dónde son los argumentos que tiene la Unión Europea? ¿De dónde son los argumentos que tiene la Unión Europea para hacer esa resolución? Del trotskismo. Es Trotsky que dice que la Unión Soviética del periodo de Stalin es el hermano del nazismo. El gran problema, eso no es grave, porque uno puede pensar una cosa, otros pueden pensar otra, la vida continúa. El problema es que la gente de izquierda, esta cuestión es un problema tabú. No basta celebrar a Zhukov porque la derrota, hay que celebrar a Stalin porque es el que dirigió la guerra. Y Zhukov es un general, por muy bueno que sea, es un general. Y la estrategia general fue decidida por Stalin. Y si Stalin no hubiese tenido estas posibilidades de dividir al imperialista, industrializar el país, esconder la maquinaria en la profundidad, habría obligado a todos los partidos comunistas a entrar en resistencia. No todo el mundo estaba caliente por entrar en resistencia. Cuando se hizo público el tratado Molotov-Ribbentrop, ¿qué nos enseña arte, la cadena anticomunista? Que la mayoría de los comunistas honestos abandonaron el comunismo de vergüenza de que hubo un acuerdo entre Stalin y Hitler. Falso. Eso fueron las élites pequeño burguesas. La gente, los simples militantes sabían que el fascismo era un riesgo para todo el movimiento popular, y si los alemanes hubiesen seguido la línea correcta, en este caso del Partido Comunista Alemán, no hubiese habido fascismo. Cuando le preguntan a Dimitrov, ¿es que se pudo impedir el fascismo en Alemania? Dice, sí, había necesidad de la unidad de la izquierda, no la hubo. ¿A quiénes van a culpar de haber impedido eso? A los comunistas. Y van a decir el propio Trotsky que el hecho de haber calificado a los comunistas, a los socialistas de títeres del nazismo, es lo que impidió la unión de un frente común antifascista. ¿Cuál es la verdad? Los socialistas tenían fuerzas militares de alrededor de 1.800.000 milicianos, las disolvieron automáticamente ellos mismos para no enfrentar a los nazis, dejando el terreno libre a los nazis para combatir los comunistas. Ellos dijeron, si Hitler está en el poder, como es muy tonto, se va a desprestigiar él mismo. ¿Qué pasó el 1 de mayo de 1933? Es muy importante eso. ¿Quiénes están en el podio? ¿Quiénes desfilan? Desfila el Partido Socialista en el 1 de mayo. ¿Y quiénes están en el podio? Está Hitler. Para los socialistas de la época, combatir a los comunistas era más importante, era
era mucho más importante y Hitler era un mal menor, pensando que el hecho de haber empujado los nazis contra los comunistas, ellos serían salvados. ¿Y qué pasó después? Una vez que está en el poder, acaba con los comunistas y los socialistas. Muchas gracias. Muy bien, Ringo. Muchas gracias por esa disertación tan profunda que es bastante densa, ¿no? Muy densa porque, claro, lo amerita precisamente lo que es todo ese proceso, que es la batalla ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Entonces, evidentemente, se necesitaba, pues, una profundidad así. Mira, hay varias preguntas. Yo primero te voy a hacer una pregunta que yo veo para darle, digamos, continuidad, ¿no? Porque tú nos hablas de un hecho histórico muy importante, que es esa batalla ideológica que transversan todo ese tiempo. Pero evidentemente, una vez finalizada la guerra, no hubo tal desnazificación. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso nos lleva a la actualidad, ¿no? A la resolución de la Unión Europea, a lo que significa la necesidad de la batalla ideológica que tenemos que hacer y la desnazificación que todavía está en ese aspecto. ¿Tú piensas que esto es posible lograrlo con un movimiento de masas, o que Putin o Rusia en lo que está haciendo la operación especial en Ucrania trata ese tema, o crees que hay una necesidad de converger esas dos cosas, que es la batalla ideológica y la desnazificación definitiva de Europa? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, Luis, cuando uno comete errores ideológicos, pongámosle de un grado, un ángulo, no es nada, un grado. Pero ¿qué pasa si tú haces una línea a partir de un grado y tiras la línea indefinidamente en tu ciudad? Al final la línea está bien lejos de la mediana. En política es lo mismo. Cuando tú cometes errores ideológicos, cometes errores, eres débil ideológicamente, ¿qué te pasa? Los errores políticos son tremendos. Son tremendos. Si uno confunde los enemigos como amigos, o confunde los amigos que son aliados como enemigos y se aísla y es sectario, entonces eso es un gran problema. Hoy en día, volvemos a los años 30. Si nosotros sumamos todo lo que yo he explicado, el 81, el 39, con todo esto, es lo que está pasando en este momento. Estamos en pleno años 30. Y como decía la camarada Melinda en la formación que dimos antes, que vamos a relanzar de nuevo el link para que la gente la pueda ver, las dos conferencias que ha dado, se plantea, cuando hay crisis tan graves estructurales del capitalismo, el fascismo es una salida. Entonces nosotros tenemos una sola actitud en el fondo. Si nosotros queremos liquidar el sistema, tendremos una opción revolucionaria y tendremos que prepararnos para esas condiciones. Pero si nosotros nos conformamos con solamente reformar el sistema, ese sistema va a seguir oprimiéndonos a la próxima vez. Entonces la opción es clara: o se reforma un sistema, o se busca reformar un sistema capitalista para volverlo más humano, o bien se tiene que trabajar a la liquidación de ese. Y esos son los revolucionarios que lo tienen que hacer. Y para esto tiene Maduro y tiene los otros dirigentes, y en esa pelea vamos. Muy bien. Mira, tengo aquí dos preguntas que te voy a hacer, ¿no? ¿Era útil hacer, una de las preguntas es, ¿era útil hacer tantas purgas en la URSS? Y la otra pregunta es profundizar el concepto de totalitarismo. ¿Por qué es anticomunista? Esas dos preguntas te las hago. Tengo otras por aquí. Perfecto. Sí, sí. ¿Cuál era la primera? La primera es, ¿era útil hacer tantas Ah, sí. purgas en la URSS? Imaginémonos que no hubiera un purga.
la fracción que trabaja con los nazis, que es público, ya no hay más que discutir de eso, hubiese podido tomar el poder. ¿Qué hubiese significado si, si la Unión Soviética se desmorona y en su lugar hay un régimen favorable a los nazis? ¿Qué hubiese pasado con Europa? Una catástrofe. Segundo, yo vivo en Bélgica, doy ejemplos del lado donde vivimos siempre, uno aprende dónde está. ¿Cuántos, los que tanto atacan a la Unión Soviética por las purgas, yo les pregunto, ¿qué pasó con su país? Acá se han hecho tesis, pero millones de libros sobre esta cuestión. Dígame, ¿cuánto tiempo resistió Bélgica? 9 días. Francia tiene un ejército mayor, casi el doble que el alemán. Al término de la Primera Guerra Mundial, el mayor ejército del mundo es el francés. El de mayor prestigio ganó la guerra. Tiene 950.000 soldados profesionales. Es un gran ejército, el más grande de la época. Y tiene movilizado, al momento de la crisis, tiene movilizado casi 3 millones de soldados. ¿Y cuántos resistieron? 21 días. Entonces, si ellos hubiesen tenido una purga que hubiera sacado a los traidores como Pétain, hubiese sacado a los traidores como el rey belga que se sacaba fotos con los nazis, evidentemente los pueblos de Europa no hubiesen sufrido una ocupación tan deshonrosa, porque una cosa es el Estado y otro el pueblo. El pueblo belga ya había sufrido en la Primera Guerra Mundial atrocidades de estilo nazi, como en Dinant. En Dinant mataron más de 700 personas civiles, los quemaron en las iglesias. Entonces, el nazismo entra en Europa gracias a que los estados han escogido ese modelo, porque la garantiza la imposibilidad de que haya un triunfo de una revolución rusa. Dos, si no hubiese habido las purgas en la Unión Soviética, el resultado hubiese sido el que tiene Francia y Bélgica, hubiese durado 20 días, 25 días, los que hubieran llegado el tanque que se le acabe la gasolina para llegar a Moscú. Entonces sí fue necesario, sin ello no hubiese podido haber la victoria. Y no lo digo yo, lo dice Churchill. Así es. Una pregunta, Ringo. Ya va. Fíjate. La otra pregunta era el concepto de totalitarismo. Ya. El totalitarismo como... Si es anticomunista. Sí. El totalitarismo como concepto nace de los italianos. Nace del fascismo italiano. Fascismo viene de fascio de combatimiento, que es una pequeña unidad militar, una escuadra, y que se expresan en una especie de hacha que tenían los tribunos, los grandes responsables romanos, que decidían, si te pegan con la vara, bueno, es un castigo menos, pero si te golpean con el hacha te matan. Entonces ellos decidían la vida o muerte de los inculpados. Esas varillas son finas, pero todas unidas y amarradas con un cuero de una forma artística, son muy sólidos, es muy difícil de quebrar. Entonces, el fascio de combatimiento, el modelo que nace el fascismo es italiano. Cuando nace sobre el signo de un gobierno total, de ahí viene el concepto totalitarismo. Más tarde, nuestro amigo Trotsky lo va a asociar a la Unión Soviética y a los nazis, y de ahí tiene la resolución de la Unión Europea. Es interesante eso, porque si usted toma cuando hubo la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que dice Lenin? El imperialismo alemán se ha desarrollado tan rápidamente que no tiene colonias, entonces no tiene cómo vender, porque una colonia es también un mercado cerrado para la metrópolis. Entonces tiene que hacer la guerra para ganarle a Francia y conquistar ese mercado. ¿Qué dice Trotsky? Trotsky dice que si todos los capitalistas hacen acciones bursátiles en sentido cruzado, el capitalismo no tiene patria, entonces se terminará disminuyendo la guerra o acabando la guerra, puesto que no van a quererse destruir sus propias empresas. Es decir, que a mayor capitalismo, menos posibilidades de guerra. ¿Y qué dice Lenin? El imperialismo es la guerra, y a más desarrolla el imperialismo, más van a haber guerra. Entonces ya tiene usted una parte de la solución. El totalitarismo es un concepto reaccionario creado asociado al fascismo alemán. El fascismo alemán difiere del fascismo italiano difiere del alemán, porque el alemán es un modelo más acabado, más complejo, más grande y más profundo de transformación de la sociedad. Ahora, porque hay que saber que el propio Mussolini despreciaba a Hitler hasta que ya se dio cuenta que no le quedaba otra que aliarse con el chico del bigotín. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, había que crear un cuerpo doctrinario para que la población acepte el modelo.
Y entonces, ¿qué manera más eficaz que la gente que sufrió tanto con el fascismo alemán digan, ah, el comunismo es lo mismo que el fascismo? Para eso te queda claro que nadie va a querer ser comunista y hacer una revolución en Europa. En ese sentido reaccionario. Y del punto de vista intelectual, el diccionario más suave de marxismo dice que es un término vacuo, no tiene sentido, no tiene contenido, puesto que usted no puede comparar la Unión Soviética, que ha vencido, que tiene un régimen revolucionario, en que la producción está orientada a resolver los problemas sociales de la población, a un régimen capitalista como el alemán o el europeo de la época. En ese sentido es absurdo y es anticomunista. Muy bien, Marco. Ajá, sí, fíjate, haciendo la cosa al revés, Ringo. Los alemanes se metieron a Rusia para destruir al país y acabar con la población. Eso lo decían ellos. Hay que borrar a esa gente porque nosotros necesitamos ese territorio y esos recursos. Obviamente había razones diferentes para esa pelea. Había un sector que se estaba defendiendo y otro que estaba agrediendo. Y ya ahí establece una diferencia importantísima en la definición de los motivos para entrar en el conflicto y también de las consecuencias que se obtienen en los resultados del conflicto. Esa es la primera. Y la segunda, fíjate, dentro de la extrema derecha que promueve resoluciones como esa que tú comentas de la Unión Europea, pero luego están los sectores intermedios, que a veces callan y a veces apoyan eso y presentan ahora no a la Unión Soviética, sino a los rusos como el equivalente al totalitarismo. Y los rusos dicen que ellos están peleando contra el fascismo porque ellos no van a permitir esa vaina que les agregan igualmente como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no puede tener dudas, pero hay un pequeño detalle. Por ejemplo, los países latinoamericanos que tienen gobiernos revolucionarios, esos sectores intermedios de la política europea los condenan y los enfrentan y buscan aislarlos y destruirlos. Lo cual ya es otra expresión de cuál es el objetivo de dominación que se tiene. Ahora, dentro de todo este contexto actual, porque hay que relacionar lo viejo con lo nuevo, ¿no? Porque en esa época fue una pelea, pero ahora estamos en otra pelea muy parecida, como tú lo dices. Tenemos el conflicto con los rusos. Están los europeos, digamos, los que están en el poder diciendo que hay que derrotar a los rusos como sea. No sé cómo, bueno, los rusos son una potencia nuclear ahora, eso no es fácil de derrotarlo, pero dice que hay que hacer lo que sea para derrotarlo. ¿Cuál es la alternativa que tienen los pueblos europeos en este contexto que se presenta? O sea, ¿qué cosas pueden hacer para evitar seguir en esa misma senda que parece una senda que ya se recorrió hace muchos años? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, sobre la cuestión ucraniana, en 1500 los polacos son muy fuertes como Estado y entonces propagan su cultura y también su influencia económica hacia Ucrania de la época. Los ucranianos son ortodoxos, entonces crean una religión media rara que se llama uniato o unidad para que los ucranianos no se sientan incómodos de pasar directamente del pope al control del papa en Roma. Cuando terminó la violencia que ejercen esa gente hacia los ucranianos es terrible, inimaginable. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los soldados vuelven a la casa, pero muchos de los ucranianos no se van para su casa, siguen camino a Rusia. No van a su casa. ¿Por qué? Porque los herederos de la unidad todavía existen. Ya han hecho orgías de sangre y la que han hecho comida y obligado a comer la gente, los alimentos eran los propios hijos de la gente. Entonces, el factor fascismo en el caso ucraniano es muy antiguo, el mecanismo de violencia extrema es muy, muy antiguo, del 1500. Cuando las tropas alemanas entraron en Ucrania, hay que saber que la batalla de Ucrania costó 4,2 millones de muertos. Un día podríamos hacer un programa especial sobre la guerra de Ucrania con los aspectos históricos. Y entonces Stepan Bandera, que era el líder de una de las facciones que al final es dominante,
se pone al servicio de las SS, pero los nazis no saben si es tan SS como ellos. Y en la ciudad de Lviv, que ahora se llama Lov, LV corta OV, o V como dicen los españoles, llevaron adolescentes con barras de fierro, los bajaron de camiones y masacraron la población. Si usted escribe la palabra pogrom, P-R-O-G-R-O-M, L-V-I, Lviv, ahora se llama Lov porque esa ciudad ahora es parte de Polonia, que era polaca, es parte de Ucrania, y masacraron a la población civil. Y si usted lo mete en Google, en mi imagen va a ver una señora en paños menores con la cara reventada y el chico que le va pegando no tiene 10 o 12 años y está con una barra de fierro. Ese es el modelo europeo. Ahora, en el caso de la guerra de Ucrania, los que toman el poder en la Plaza Maidán son los que ellos mismos se declaran herederos de Stepan Bandera, ellos mismos. La cara de Stepan Bandera está pintada en los centros comerciales. En la escalera de los centros comerciales, cuando la gente sube, se ve la figura de él. El 2 de enero, que creo es el 2 de enero, que es el día de su nacimiento, es feriado nacional en Alemania, en Ucrania. Entonces, cuando los rusos se plantean la denazificación como uno de los dos objetivos de Ucrania, es porque ellos ya sufrieron la ocupación, durante la ocupación alemana, de la acción de esos grupos. Esos grupos todos los días vienen, se pasean, como en Alemania en la época de Múnich, con antorchas en las calles. Entonces, los rusos, los soviéticos que han sufrido a manos del fascismo alemán y de sus supletivos ucranianos, evidentemente es algo inaceptable. El segundo factor, más grave todavía más grave, es que esos locos en la reunión que hubo de la OTAN en Berlín, el mismo año que empezó la guerra de Ucrania, en febrero, dijeron queremos entrar a la OTAN y todo el mundo se puso de pie y queremos la bomba atómica. ¿Quién puede creer que la Unión Soviética, heredera ahora Rusia, va a aceptar que unos locos furiosos que han hecho tales atrocidades contra la población rusa pongan la bomba atómica? Es imposible, se acaba el mundo. Por ello que desde sus inicios la guerra de Ucrania no podía sino terminar con la derrota de los banderistas. Los banderistas del gobierno. En las imágenes, cuando ve a estos soldados con banderas del ejército ucraniano, son las banderas durante la ocupación alemana. ¿Qué rol tiene en el futuro acá la situación en Europa? Como lo decía la camarada en una pregunta parecida la vez pasada, hay muy pocas opciones porque no hay fuerza auténticamente revolucionaria, no son muy numerosas en Europa, las hay, pero no son muy numerosas, no son fuertes. Entonces es una situación difícil. Ahora con la guerra comercial, la crisis se la quieren hacer pagar a los pobres. En Bélgica se corre el riesgo que 140.000 personas se queden sin fuentes de ingresos, 140.000 familias, ahora, en este momento. Entonces, el fascismo es una solución rápida a la crisis para que las pague la clase obrera, los inmigrantes, etc. Y la única opción que queda es sacar lecciones de la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo. Segundo, organizarse. Y tercero, tener un programa político claro. No necesitamos mantener indefinidamente el sistema capitalista. Hay que pasar al socialismo. No hay otra alternativa. No, o seguimos en regímenes bárbaros con crisis repetitivas, o bien buscamos una salida diferente. Y en el caso de Venezuela, hice la importancia de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, es que ellos constituyen un modelo en un momento de gran crisis del capitalismo, un modelo que funciona, es un modelo social a servicio de los pueblos, de los trabajadores. Y por eso que hay que reforzar con toda nuestra fuerza la solidaridad con los países y trabajar con las embajadas en cada país que nos encontremos, porque es vital que esos gobiernos populares se mantengan y se afiancen. Tomar ejemplo de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, que resistan un embargo terrible, y segundo, darle la pelea porque hay que defender los derechos de la población, pero con una alternativa revolucionaria. Si no, vamos a caer en el mismo juego que tuvo la Segunda Internacional, de quitarle al marxismo el problema de la toma del poder para convertirlo en un análisis intelectual de las clases sociales, y eso no sirve. Muy bien, Ringo. Mira, dos últimas preguntas, aunque a mí me parece que son precisiones. Dice aquí, Hannah Arendt era fascista. Era fascista. Y dos, dijiste que Trotsky trabajó para Hitler. Más que todo, parece que son precisiones. Sí, voy a explicar. Hannah Arendt es una judía que después de la guerra emigró a Estados Unidos. Ella
acuñó el concepto que ya existía antes, porque ya lo vimos que lo tiene lo italiano, lo tiene Trotsky, tiene mucha otra gente sobre el totalitarismo, pero ahí identificó claramente que el gobierno, el periodo de Stalin y del socialismo en general como sistema político donde quiera que exista, con el nazismo son primos hermanos. Esa es la situación de Arendt. Arendt no es fascista, es una ideóloga reaccionaria que ha creado un producto ideológico vacío, porque no se confronta con la realidad. ¿Cómo usted va a comparar el gobierno de Bukele con el gobierno nicaragüense o con el gobierno venezolano? Es absurdo. Entonces, eso es la primera cosa. ¿Cuál era la segunda? La segunda es, dijiste que Trotsky trabajó para Hitler. Parece una Trotsky, precisión. sí, la precisión. Trotsky consideró a mediados de los años 34-35, cuando ya su movimiento no tiene mucho espacio político porque hay una gran ¿cómo dice? Se me va la palabra. Las contradicciones se agrandan. En ese momento no tiene mucha salida política porque por un lado está el nazismo y por el otro lado está la Unión Soviética. Y entre medio los occidentales que empujan a los países europeos y a Estados Unidos a luchar contra la Unión Soviética, a hacer un nuevo frente común. Cuando yo he dicho que cómo alguien puede, en los años 30, con todo lo que está pasando, decir que la condición para triunfar contra Hitler es destruir la Unión Soviética, el gobierno soviético, entonces no es absurdo. ¿Qué prueba hay de que sí Trotsky tuvo acuerdos tácticos y sacó provecho de los nazis? Claro que los hay. Están en el libro de Piatakov, para el que lo quiera, ha sido publicado ahora en francés. A las personas que tengan mayor interés me escriben, mi número de teléfono lo puedo poner ahí, no hay ningún problema. Y me escriben y le envío documentos y materiales de eso, porque es una larga discusión. Es una larga discusión. Y entonces yo he dado como un puntapié para que discutamos, para que desarrollemos las tesis y veamos una y otra. El trotskismo nace como los mencheviques. ¿Cuándo triunfan los mencheviques? En 1989-1990 con la caída del muro de Berlín. ¿Cuáles son las posiciones de Khrushchev? Son las posiciones de Trotsky sobre todos los puntos de vista, incluido la Segunda Guerra Mundial. Son los mismos. Entonces, interesante. En el fondo, la Unión Soviética tuvo un partido, ese partido tuvo componentes, dos dialécticamente opuestos, los mencheviques y los bolcheviques, y finalmente, a la muerte de Stalin, los mencheviques toman el poder. ¿Qué crítica se le puede hacer a Stalin? Que no pudo, ni como Lenin, ni como ningún otro todavía, crear, ni Mao tampoco, crear el mecanismo para garantizar que una vez que la revolución está en pie, no se desvíe ni sea traicionada. Ese es un gran problema, porque el mismo Mao Zedong va a decir un gran problema que tenemos es que, y Lenin también lo decía, nosotros no llegamos al poder como un solo partido por una elección, es que todos los que debían ser nuestros aliados nos traicionaron y se pasaron del lado. Cuando hubo la guerra civil y hubo la invasión de 14, hasta cualquier pelafustán socialdemócrata estaba con las fuerzas extranjeras armadas. Entonces, cuando ellos perdieron la guerra, también ellos quedaron aislados. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sucedido eso? Probablemente hubiera habido un régimen de cogobierno. Entonces, el modelo de un solo partido no es consustancial al socialismo, es un resultado de una experiencia histórica concreta. A Marx le preguntaban qué va a pasar con el socialismo. Dice, habrá tantas formas de socialismo como hay también de capitalismo. Y ustedes tienen el capitalismo en Bélgica con un rey, lo tienen en otros una república, en otros una dictadura fascista. Son todos capitalistas, pero el modelo político es diferente. Entonces, para concluir, la única manera que tiene la izquierda de sacar provecho es estudiar, hay que estudiar. Nosotros como latinos, y eso yo me incluyo, todos nos podemos incluir, tenemos una virtud y un defecto muy particular. La virtud es que somos muy combativos y el defecto es que no nos gusta estudiar. Entonces, todos lo damos como aprendió, sí, entonces uno dice esto, el otro dice, pero Trotsky dijo, no puede ser. ¿Cómo es posible que nadie sepa que Trotsky tenía una posición tan pro-nazi? Si yo acabo de leer los textos, acabo de leer las declaraciones, una tras otra, son por lo menos 7, 8, pudo haber puesto decenas, en donde está pidiendo la destrucción de la Unión Soviética. ¿Quién en los años 30, con todos los elementos que estaban ahí, podía pedir la destrucción? Ni siquiera los socialistas, socialdemócratas más podridos de Europa, y fueron tan lejos como los trotskistas. Por eso que al término de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento trotskista está derrotado. Solo los comunistas se ocupan la escena.
Y entonces se requerirá la lucha ideológica con la política del totalitarismo, el fin de las ideologías, para que reaparezca el trotskismo en su plena forma. O dígame una cosa, ¿qué pasó cuando Che Guevara se fue al Congo? Che Guevara desaparece. Es que empezó a decir, ¿dónde está Che Guevara? Que aparezca Che Guevara. ¿Que de qué país es la revista? Que dijeron que probablemente Che Guevara está herido, que fue herido por Fidel Castro, que seguramente está muerto o está muy herido, que lo muestren, queremos verlo. ¿Qué dijo la CIA? Ah, si el Che no está metido en algún lado. Y ahí empezó la cacería. Entonces, si usted mira la situación en Cuba, lo mismo. Cuando había acá en Europa la gran coordinación no al bloqueo, usted leía la declaración y decía, no se puede hambrear un país para pedir la salida de un gobierno, para derrumbar un gobierno. O sea que si no se ataca a la población civil, igual se puede derrocar el gobierno. Que unos amigos tenemos en Cuba, gente que está pidiendo indirectamente el derrocamiento del gobierno revolucionario. Entonces, a veces, y ese es el lenguaje, yo a veces tengo discusiones y conocemos trotskistas de una otra corriente y discutimos, pero es que la verborrea no cubre el carácter de clase de ese movimiento. Porque si no sería muy simple, muéstreme una revolución concreta hecha por los trotskistas que haya llegado a término, que haya permitido un avance importante de los procesos revolucionarios. ¿Qué es lo que decía el más grande ideólogo después de Trotsky? Mandel, que es belga. Cuando salió Yeltsin, ¿se acuerdan de Yeltsin, el borracho? Dijo, Yeltsin es Lenin. Y cuando llamaban a la destrucción de la revolución en China, en la Unión Soviética, ellos lo decían que lo hacían por una revolución auténticamente proletaria, auténticamente 100% sin defectos, la que ellos nunca produjeron. ¿Hay otra pregunta? No, bueno, está muy bien, Ringo, muy buena la intervención. Y bueno, las preguntas fueron muy bien porque atacan ese lado. Ahí todavía dejaste bastante polémica con la cuestión de los troquistas, de que si pueden ser aliados o no en este momento, en algún momento. Pero yo creo que eso forma parte del debate que podemos hacer porque hay muchas más conferencias que vamos a estar desarrollando, ¿no? Entonces, te felicito por tu intervención, felicito a los compañeros por las preguntas y bueno, y te felicito también a ti por la respuesta tan bien versada. Y doy el pase a Marco García para que despida esta hermosa conferencia que acabamos de tener. Gracias. Bueno, muchas gracias a mi primo, a Ringo, a todos los asistentes. Desde el punto de vista de la asistencia, esta ha sido la conferencia con más asistencia, lo cual es meritorio para el equipo de organización de toda esta jornada de formación. El tema muy interesante, como se ha dicho, es muy vasto y requiere que se realice un trabajo de más precisión por época, ¿no? Para ir más o menos como armando, ¿no? Toda la historia y echando el cuento como es, porque todavía, obviamente, en el discurso oficial de la derecha europea, que domina obviamente la opinión pública europea, aparece como que el comunismo y el nazismo, fascismo eran los mismos. ¿Eh? Una gran manipulación, porque como yo le dije a Ringo, bueno, solamente con ver que los comunistas se estaban defendiendo para que no los destruyeran, o sea, había un elemento de análisis que te daba a ubicar que habían dos realidades totalmente diferentes. Porque si fuese que los comunistas estuviesen invadiendo también a Europa, yo sé si otro cuento. Ellos llegaron a Europa en un proceso de defensa, de autodefensa, que es muy parecido a lo que está pasando en la actualidad, no con los soviéticos, sino con los rusos, ¿no? Pero al final es la misma gente, es la misma civilización. Sí. A mí me gusta precisar la cosa, pero también establecer la continuidad, ¿entiendes? Porque no es la primera vez que los europeos intentan someter a ese sector de la humanidad y siempre han salido derrotados.
la otra gran famosa derrota fue la de Napoleón, cuando se metió hasta allá, llegó a Moscú y Hitler no pudo llegar a Moscú. Interesante, ¿no? A pesar de que Hitler tenía tanta organización. Bueno, agradecemos también a los organizadores, a Fire This Time de Canadá, que nos prestó el Zoom para realizar la actividad, a la plataforma La Clase Obrera Antiimperialista, Camarada de Arlac, al capítulo belga de la Internacional Antifascista y a las brigadas del PSV. Recuerden que tenemos una próxima conferencia el 8 de mayo, que va a versar sobre el papel de la Unión Soviética en la derrota del fascismo hace 80 años. O sea, es como un poco más específico de esto que hablamos hoy, pero bien interesante conocer el esfuerzo que hizo la Unión Soviética para derrotar la maquinaria de guerra de los alemanes desde Moscú hasta Berlín. Hay una película que se llama así, Camino a Berlín se llama. ¿Cómo fue que los rusos llegaron hasta Berlín durante la guerra? Y bueno, es interesante conocer los detalles de todo ese conflicto que la derecha borra como si no hubiese pasado nada. En realidad dicen que la derrota de los nazis fue obra de los estadounidenses gracias a los liberadores estadounidenses. Y bueno, nada más falso dentro de la historia. Y esas son las cosas que tenemos que aclarar. Nuevamente les agradezco a todos los participantes por su asistencia, por su colaboración. Esta charla, como las otras, la vamos a ir difundiendo. La estamos grabando. Y bueno, quedan todos cordialmente invitados para nuestra próxima actividad, el 8 de mayo, sobre el papel de la Unión Soviética en la derrota del fascismo hace 80 años. Muchas gracias, camaradas, y nos vemos en una próxima oportunidad.